Bueno, aquí estamos nuevamente en un encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Ramiro, ¿cómo te va? Muy bien, ya estamos en el encuentro número 20, ¿quién diría? Sí, ya podemos festejar 2 veces 10. 2 veces 10. Y bueno, qué mejor que festejar con noticias positivas, en este caso relacionados con la ONU, ¿no? Con la Organización de las Naciones Unidas, con relación a Lula y a Milagro Sala. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, en el caso de Milagro se produjo el milagro y la ONU consideró arbitraria la detención, contradiciendo todo lo que decían los organismos gubernamentales de Argentina. Y también con Lula pasó lo mismo, ¿me decís? Con Lula también. Lula no es que declaró arbitraria porque Lula no está preso. No está, no está detenido, pero bueno, de todas maneras, sí, el procedimiento habrá sido arbitrario. Que el accionar de la justicia con relación a Lula es excesivo y que hay una verdadera persecución. Sí, en el mismo sentido, la ONU, en el caso de Milagro Sala, acusó al gobierno de entregar argumentos dogmáticos en lugar de pruebas para justificar 200 días de encierro. Y es interesante decir que la palabra no es de algún interesado, ya sea en favor de Lula o en favor de Milagro Sala, sino que la Organización de Naciones Unidas. O sea, que indudablemente no tiene un interés específico en más que arribar a una situación de evitar injusticias. Bien, vamos a hablarlo específicamente en los próximos programas, Osvaldo, pero por el cuanto nos quedamos con esta buena noticia. En este programa vamos a ver si nosotros hablamos de una cosa que nos toca, no tanto como abogados, sino como profesores, que es el tema de la educación en Brasil y Argentina. Yo particularmente, Osvaldo, tengo ya unos 18 años de docencia, por eso podemos hablar como profesores. Vos un poco más, ¿no? 24 más o menos. Yo digo que en realidad 24 hace que estoy dando clase, pero supongamos que aprendí algo los últimos 5 años, los últimos 6. Y vamos a hablar un poco de estos problemas de Brasil y Argentina. Pero antes me gustaría, Osvaldo, comentar no un texto, sino algunos aspectos de un texto de Michael Apple, o Michael Apple, profesor de la Universidad de Wisconsin, que es de 1998. Y ya él estaba marcando todas las cosas que se ven ahora tanto en Argentina y en Brasil a partir de estos últimos cambios políticos. O sea, la victoria en las urnas de Mauricio Macri y la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff. Específicamente él dice que la educación está siendo atacada por varios factores, pero entre ellos hay 2 que él coloca como el neoliberalismo y el neoconservadurismo. Y cuando habla del neoliberalismo, dice que los ataques constituyen algunas tentativas de integrar la educación a una agenda económica. La orientación de estos ataques es la perspectiva de un Estado débil y básicamente de que la escuela tiene que ser un instrumento del mercado. Y así él marca algunas iniciativas de la educación en Estados Unidos que no nos van a parecer nombres extraños a nosotros, Osvaldo, como por ejemplo escuelas para el trabajo o educación para el empleo. Lo que significa básicamente una despolitización de las necesidades educacionales y también un vaciamiento del concepto político de la democracia y para suplantarlo por un concepto económico de la democracia, donde buscarían solamente, seríamos, insertar al alumno en el mundo del trabajo vaciándola de otro tipo de contenido. En una democracia donde cuya única finalidad es simplemente dejar al mercado trabajar. ¿Se entiende? ¿Cómo encaja perfectamente esto, Osvaldo? Sí. Se entiende y se explica muchas de las actitudes que está teniendo ambos gobiernos. Este artículo es de 1998. Quiero entrar aquí en mayores detalles, pero hay un podcast de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia de España, en la cual hay una entrevista a 2 filósofos de la educación y donde ellos dicen que los problemas que están teniendo actualmente los jóvenes, tanto en la edad secundaria como en la edad universitaria, es justamente este vaciamiento del contenido humanista.
se prepara tanto a los jóvenes para el mercado de trabajo, que se crea lo que ellos denominan una insatisfacción del presente. No tienen perspectivas para el futuro. Y eso genera problemas como el alcoholismo en los jóvenes, la violencia, la falta de perspectivas y la falta de interés. Porque hemos cambiado las metas. En lugar de, como explica el profesor, parece que estudiamos para trabajar, que vivimos para trabajar, y no es el trabajar para vivir. No estamos dándole la verdadera dimensión humanista a nuestra existencia. Sí, no, interesante, y aparte me recuerda, yo, como explicamos al principio, hace unos más de 20 años que estoy dando clase, y repasaba un poco mi última trayectoria, del 2003, 2004 en adelante, y los alumnos del 2002, 2003 en adelante, cuando iban consiguiendo trabajo, se iban tomando muchos alumnos que ya estaban trabajando. Y en realidad trabajaban, pero su objetivo era poder estudiar para conseguir una mejora, pero el trabajo no era lo esencial, diríamos, por lo cual estaban estudiando. Y en el último año ya la visión de los que van ingresando es distinta. Ya su ingreso al estudio es para trabajar, para conseguir un trabajo como único objetivo. No piensa en una realización personal, en una mejora, en algo, sino que, o sea, un poco ya entrando en esa encrucijada del neoliberalismo. Y así llegamos a donde estamos, ¿no, Osvaldo? Todo parece que fuera casual, pero no lo es. Y me permito que empecemos hablando un poco de Brasil, Osvaldo. Sí, a ver, es interesante, porque acá no llega muy pocas noticias de los problemas educativos de otros países, sacando por ejemplo de lo de Chile, que pasaba en su momento con los paros que realizaban los estudiantes, pero de Brasil llega muy poco. Bueno, Brasil tiene un problema educacional básicamente estructural. Solo para tener un punto de partida, pensemos que en 1984 tenía un Producto Bruto Interno equivalente al de Corea y tenía un 45% de analfabetos totales. O sea, analfabetos absolutos, personas que no sabían leer ni escribir, ni siquiera dibujar las letras. Eso ha cambiado bastante con la democracia, no obstante sigue habiendo problemas muy grandes, que es lo que se llama el analfabetismo funcional, que tampoco es un problema solamente brasilero, un problema mundial. Lo que pasa es que en Brasil los números son bastante alarmantes. Hay varios trabajos al respecto. Creemos que uno de los más confiables son los de la Fundación del Libro, que dice que el 50% es analfabeto funcional, o sea, personas que no tienen capacidad de entender un texto completo. Leen, pero no entienden lo que leen, no saben diferenciar un género textual del otro, y si lo comparamos con países más avanzados como Suecia, ese número es del 10% nada más. ¿En Suecia el 10% de analfabetos funcionales? Sí. Inclusive los analfabetos funcionales, eso es una cosa muy interesante, no son únicamente estudiantes de la escuela primaria y secundaria. Ahí, entre los universitarios, el número llega al 38%. O sea, no es falta de escuela, hay que ver otro tipo de escuelas, otro tipo de enseñanza, otro tipo de abordaje pedagógico. Lo que pasa es que últimamente viene culpándose al gobierno del Partido de los Trabajadores, como si todo el problema de la educación en Brasil fuera del gobierno de los trabajadores. Así aparecían, por ejemplo, en las manifestaciones en la Avenida Paulista a favor de la destitución de Dilma Rousseff, carteles diciendo menos Marx y más von Mises, ¿no? Recordemos Marx, el autor del Capital y del socialismo científico, y von Mises es el economista austríaco de la escuela capitalista más pura y más y los monetaristas. Y otro, por ejemplo, que causó mucha polémica, que era de un profesor, pedía que acabasen con el adoctrinamiento marxista de la escuela de Paulo Freire. Paulo Freire, recordemos que es quien en Brasil y posiblemente en el siglo XX, uno de los pedagogos más inspiradores que tuvo. Sí, cuya influencia llegó a Argentina y también es considerado dentro de las escuelas más avanzadas, diríamos, del siglo XX. O sea, ahí comenzó otro movimiento de la escuela sin partido. El 25 de mayo, ya estando Temer provisoriamente, todavía no se había hecho el juicio a Dilma Rousseff, ¿te acuerdas? La habían alejado provisoriamente. El ministro de Educación, Mendoza Filho, recibe en el ministerio
al movimiento Revoltados Online. Revoltados Online sería alguna cosa como indignados, alguna cosa indignados online, que era el grupo que posiblemente más manejaba y daba aportes ideológicos a todas las marchas de la Avenida Paulista y del resto del país en contra del impeachment. Esto es una nota de color interesante. Uno de los integrantes de esa comisión de 4 que se reúne con el ministro era Alexandre Frota, un actor bastante mediocre, un brutamontes, terminó haciendo películas pornográficas, pero que bueno, que ahora se subió a esta onda del impeachment y de la destitución y ganó un poco de notoriedad. Y supuestamente la idea era presentarle al ministro de Educación exactamente propuestas en contra del adoctrinamiento de los profesores y a favor de la escuela sin partido. Esto hubiera pasado como una cosa anecdótica, ¿no? Si no fuera por lo que vino después, que es una medida provisoria, ahora recientemente del 22 de septiembre, número 746, por la que se reestructura la educación. Y en esta reestructuración de la educación estamos quitando materias que son las materias de discusión, como por ejemplo sociología y filosofía. Y en plenas Olimpiadas prácticamente, o los Juegos Olímpicos habían terminado una semana después, sacaban también educación física y también educación artística. Y ya habían sacado la enseñanza de el español obligatorio. O sea que estamos vaciando totalmente de contenido más crítico, digamos, a la escuela. Y como si fuera poco, ahora tramita, ya la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, entró en la Cámara de Senadores para el debate, la famosa PEC 241. PEC es una sigla que significa propuesta de enmienda constitucional, de reforma constitucional sería, por la cual se congelan todos los gastos del Estado por 20 años y únicamente se actualizan de acuerdo a los índices de la inflación, con lo que se afecta básicamente educación y salud. Eso sí, ya los diputados aumentaron sus propios salarios y Temer el 28 de octubre ya le dio 37% de aumento a las fuerzas de la Policía Federal. O sea, la represión anda bien, ¿no? Está bien, sí. ¿Dónde utilizan los fondos? ¿Cuál es el destino que tienen? Sí. Bueno, y contra estas dos medidas, contra la medida provisoria 746 que reforma la educación media y contra esta PEC 241, ya se han levantado los estudiantes tomando escuelas. Y no son pocas. Según la Unión de Estudiantes Secundarios, hay 1.022 escuelas tomadas en el Brasil, 82 campus universitarios, 3 núcleos regionales de educación y además el Consejo Deliberante de acá de una ciudad cerquita de Guarulhos, ¿no? Y bueno, están en la resistencia, ¿no? Así que te propongo, Osvaldo, que escuchemos una canción ahora, compuesta por Chico Buarque, en la cual participaron 19 artistas de primer orden, justamente apoyando esta lucha de los estudiantes a favor de la educación. La canción se llama El trono de estudiar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro
e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu-os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Estábamos viendo que los estudiantes están tomando las escuelas, Osvaldo, y la respuesta del gobierno no podía haber sido otra, ¿no? Por un lado, la semana pasada en Tocantins, en una desocupación de las escuelas, se llevaron presos a 19 alumnos que estaban participando en esa toma y se los llevaron esposados. Esa imagen de los alumnos esposados no hubiera sido tan fuerte si no hubiera sido por la otra de el expresidente de la Cámara de Diputados, nuestro amigo Cuña, Osvaldo, Sí. que lo llevaron preso y a él no lo esposaron. Después de los servicios prestados, era una injusticia que lo esposaran. Vamos a ser realistas. Bueno, y después el ministro Mendoza, el ministro de Educación, le ordenó a los directores de los institutos federales, el día 20, que le enviasen los nombres de los alumnos que estaban tomando las escuelas, porque supuestamente les haría pagar a cada uno los prejuicios por no poder aplicar el examen del ingreso universitario ahora, ¿no? La fiscal de la ciudadanía pidió informes y dijo que eso no se podía hacer y que ese estado militar no existe, pero bueno, vemos más o menos por qué lado van, ¿no, Osvaldo? Sí, es un poco el mismo camino que está tomando la administración argentina, ¿no? Con Bullrich a la cabeza y no con Mendoza. Bullrich, el ministro de Argentina, el conquistador del desierto.
Sí, exactamente. Bullrich, el licenciado en sistemas, aclararía, y que el máster lo hizo en un instituto superior de Estados Unidos, Kellogg, el del cereal debe ser. Es el único antecedente que tiene, que no tiene antecedentes en la docencia. Y un poco haciendo la comparación, estaba mirando, mientras te escuchaba atentamente, cuáles fueron los ministros de educación del gobierno anterior. Philmont, Tedesco y Celioni, todos pedagogos y con formación docente, lo cual ya es también y determina en cierta medida cuál es la mirada que tienen sobre la educación, que es distinta a la fábrica de hacer chorizo que propone Bullrich. Sin que podríamos decir que como antecedente en la educación es haber sido ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después no tiene una formación que lo dedique a eso específicamente. Con su formación más bien de tipo comercial o mercantil, lo que encontró es que decía él que no había datos en la Argentina sobre cómo funciona el aprendizaje o la educación. Entonces lanzó un operativo que llamó Aprender 2016, donde se hacían una serie de preguntas que tuvo disímil respuesta acá en la Argentina, porque por ejemplo en la provincia de Santa Fe no fue obligatorio, iban los que querían, entonces ya de hecho invalida tomarlo como un censo, porque no era obligatorio, sino que iban los que querían, y en cambio aparentemente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires el mismo era obligatorio, lo cual ya establece una manera distinta de determinarlo, alegando que no había evaluaciones de rendimiento escolar que no se habían hecho, y lo cual no es cierto, porque anualmente se hacen los operativos nacionales de evaluación, también se hace el PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que es internacional, se hace en todos lados, ¿no, Osvaldo? Sí, se hace y sirve para comparar cada metodología de educación o mejor dicho, la efectividad de la educación en cada país. Bueno, por lo cual no era cierto, pero se optó por hacer un nuevo sistema con múltiple choice, que despertó muchas críticas en los docentes, y aparte porque alegaban que los operativos nacionales de evaluación que se hacían hasta el año pasado técnicamente no eran confiables, lo cual es una opinión política nada más, no tenían ningún aval, solamente decían los que ocuparon el Ministerio de Educación que no era técnicamente confiable. En lugar de que lo revisaran técnicos, decidieron hacer un nuevo censo con preguntas del tipo múltiple choice, y alegando que esto iba a servir para mejorar la educación a quienes se le realizaba, obviando que los resultados van a estar en marzo del año que viene, y que ya los que se lo hicieron ya van a haber terminado todo su ciclo secundario y primario, por lo cual ya por eso desde ese punto de vista nomás ya no cumplía sus objetivos. De todas maneras tuvo muchísimas críticas y visiones encontradas. Los docentes no estaban muy de acuerdo en que se lo evaluara un tercero sin conocer cómo era la realidad del alumno o de los alumnos, y no en el lugar donde se realizaba, sino que se van a evaluar todo en el Ministerio de Educación de la Nación. Por eso presentó muchas críticas y bueno, habrá que esperar los resultados, que es un poco la idea de este operativo. Va en concordancia con buscar que la escuela sea una formadora de trabajadores en realidad, y no que forme personas. Creo que las críticas de muchas de las que se hacen deben ser ciertas. Indudablemente la educación nosotros nos seguimos educando como se educaban en el siglo XIX, sacando alguna otra cuestión que haya cambiado. Si tú recuerdas, en todos los niveles, tanto en el primario, en el secundario o en el universitario, nosotros más en la universidad todavía, si te acordás, Ramiro, realmente nosotros aprendimos como se aprendía en el siglo XIX, no hubo ningún cambio. Cambiaban algo los contenidos, pero la forma de enseñar era exactamente la misma. Entonces a veces dicen que tenemos que volver a lo de atrás, y yo me acuerdo que tenía una docente, cuando hice la formación docente, que dice que no se puede avanzar para atrás. Y tiene razón, yo no digo que esto sea perfecto, pero seguramente volver para atrás no sé si es mejor que lo que se está haciendo ahora. No, concuerdo contigo plenamente, sí, concuerdo con vos plenamente.
pero hay una idea de que no, antes era mejor o por qué no aprenden, inclusive, claro, aprendían más porque iban al servicio militar, también tienen toda esa mezcla, ¿no? Es el factor del neoconservadurismo que decía en su artículo Apple. Claro. Esa idea de que todo tipo pasado fue mejor y a mí me dio esa impresión en Argentina cuando estuve, por eso quería confirmarlo contigo. Sí, no, realmente sí, hay mucha gente que sigue pensando que antes se aprendía más, que antes era mejor, que ahora los chicos no aprenden nada, no prestan atención. Una de las críticas que yo escuchaba en Argentina era que el gobierno le daba computadoras y era darle margaritas a los chanchos porque los chicos se la pasaban jugando a los videojuegos con la computadora. Sí, puede ser, o sea, yo creo que en realidad la educación es darte armas para enfrentar situaciones distintas, no darte las soluciones, y uno después la va usando como va pudiendo. Y bueno, sí, en ese caso fue bastante criticado porque también los docentes no tenían la formación suficiente, pero un proyecto que se iba construyendo, me daba la impresión, que el Conectar Igualdad se llamaba el plan. ¿Qué pasó con el Conectar Igualdad? Ahí quería llegar. Bueno, el Conectar Igualdad, primero había que hacer el plan empezó en el 2010. O sea, si nos ponemos a pensar, 2010 fue acá, cerca, hace poquito, hace 5 años atrás pasó. Y entre el 2010 y el 2015 se entregaron 5,5 millones de netbook. El costo total del plan fue 4.000 millones de pesos. Las netbook en principio eran importadas y después fueron teniendo un mayor porcentaje de integración nacional. Siempre de todas maneras fueron armadas acá en el país. Y llegó, o sea, a 4,5 millones de alumnos se le entregaron netbook a docentes, con un programa inclusive operativo que era desarrollado en el país. Y bueno, llegó y este año no se entregaron solamente las que quedaron en stock del año pasado. El plan, bueno, que tenía más de 1.000 empleados, el Conectar Igualdad, que se dedicaban a trabajar en el campo, son los que fueron despedidos, lo cual vació de formadores y vació de técnicos al programa. Porque se lo entregaron a las provincias, quedando librado cada provincia a ver si lo seguía a su manera o no. Y determinó que las provincias de a poco, hasta donde sé, lo están abandonando. Y también había un convenio con las universidades, que era quienes le daban la formación técnica, diríamos. Y bueno, y desde marzo del 2016, el macrismo decreta que todos los programas de ese convenio con la universidad se terminaban, por lo cual también se le sacó esa pata a la gente. O sea, el programa podría seguir avanzando y hubiera sido mucho mejor, pero bueno, se está cortando, así que no sabemos bien cómo va a terminar. O sea, para usar una metáfora bastante rústica, porque tenía la uña encarnada, le amputaron la pierna. Exactamente. Parece que parte de la uña encarnada era que tenía un sistema operativo que ha sido desarrollado en el país por técnicos argentinos universitarios y el Ministerio de Educación el presidente a través del Ministerio de Educación decidió acordar con Microsoft el paquete de software educativo, abandonando el Guaira, que era un desarrollo de Linux, ¿no? Y aquí también en Brasil hay un recorte bastante grande de los gastos universitarios, y creo que en Argentina es lo mismo, ¿no, Osvaldo? Sí, en realidad actualmente el presupuesto universitario 2016 se hizo en noviembre de 2015, que es el mismo que se había hecho en el 2015, que ya contemplaba un aumento del 30%, del 2015 al 2016. Lo que pasa que hubo un problema con esto, que el aumento no contempló el 40% de inflación que se está cursando este año y el aumento de las tarifas que van del 200 al 600% en los servicios públicos, por lo cual todas las universidades quedaron desfinanciadas, o sea, solamente con fondos para pagar a docentes, debiendo suspender todos los demás proyectos que tenían como universidad, ¿no? Todos los trabajos de campo, todos se suspendieron porque no hay fondos. Y ahí también se ata lo que te decía antes, que en marzo del 2015 suspendieron todos los convenios que tenían los organismos del Estado con las universidades, que era un ingreso más de dinero, lo cual implica que semanalmente hay 1 o 2 días de paro en la universidad, por lo menos la de Rosario. Bueno, Osvaldo, creo que hemos dado un buen panorama de la educación en Argentina, en Brasil, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a invitar a los que nos escuchan a que nos sigan en las redes sociales y visiten la página cafemercosur.com, y donde vamos a poner también la canción de Chico Buarque con los subtítulos en español. Bueno, Ramiro, hasta el próximo programa, hasta el 21. Hasta el próximo programa, hasta el 21, Osvaldo. Chao. Un abrazo.